pedirle al Todopoderoso que lo ayude. Hay verdades que solamente son reveladas por Dios. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de Dios, pero no revelación. Y mi deseo el día de hoy es que usted con todo su corazón se lo pida al Señor. Repita conmigo esto. Padre divino, Dios celestial, revélame tu verdad el día de hoy. Yo te necesito y mis ojos están vendados. Si tú no me ayudas, permaneceré ciego o ciega. Cuando nosotros vemos que Cristo en el Sermón del Monte les está hablando a una gran multitud, está diciendo de las palabras más importantes, aunque todas las son, que pudo haber dicho nuestro Salvador. Y algo que me ha enseñado a mí a ver cómo conocer el corazón y la mente de Dios es el yo prestar atención cuando es Dios quien habla o cuando es Cristo quien habla. Hay muchas cosas en la Biblia que no la dijo Dios, están asentadas para nosotros ver su revelación, pero hay cosas en donde Él pone su sello, que eso no lo va a cambiar nadie y no lo va a tergiversar nadie. Y una de estas palabras fue esta que nuestro Señor Jesucristo dijo. Cristo está sumamente interesado en que conozcan al Padre. Y Jesús nunca habla de un Dios indiferente o lejano, de un Dios que se olvida de sus criaturas. Y mucho menos aún, Cristo no habla de un Dios que solamente quiere honor, ni que habla de sus intereses, ni que habla solo de su templo, ni que habla solo de los sacrificios, ni que habla del cumplimiento del sábado, ni de todas estas reglas. Esto es lo que Cristo está haciendo en este momento. La palabra en la que nosotros nos vamos a enfocar hoy es en la palabra misericordia. Estoy con esto desde hace un par de semanas. En hebreo existen 3 palabras para expresar lo que en el sentido bíblico se entiende por misericordia. Muchas veces nosotros cuando estamos orando y cuando hablamos con Dios le decimos, Señor, por misericordia, hazlo por misericordia. Pero ¿qué tan grado de conocimiento nosotros tenemos de lo que es la misericordia de Dios? Cristo vino a la tierra a eso. Y hay 3 palabras que se derivan en el hebreo de esta palabra. Hay una que se llama hem, que viene del verbo hanán. Y este verbo significa inclinarse y expresa la actitud de una persona supuestamente mayor y más fuerte que se inclina con bondad y cariño sobre otra normalmente más pequeña y más débil para protegerla y para ayudarla. Quiero traer la definición de estos 3 verbos hebreos para que nosotros podamos conocer un poco por qué Cristo habla del Padre como el Padre de las misericordias. Implica un profundo sentimiento de benevolencia, esta expresión de Hanán, de amor personal y gratuito, y es la actitud de la mamá con cariño que se inclina hacia su bebé para manifestarle ternura, haciéndolo sentir cerca, haciéndole sentir al bebé su presencia, haciéndole sentir al bebé seguridad, de que ella lo defenderá, de que ella lo amparará, de que ella estará con él abrigándolo cuando esté frío y de que es capaz de dar su propia vida por cuidar a ese bebé. Y uno de los ejemplos que pude encontrar en las escrituras de este sustantivo o de este verbo es cuando el pasaje de las 2 prostitutas que estuvieron enfrente de Salomón. Dice la Biblia que habían 2 prostitutas que habían tenido un hijo cada una. Una de ellas, sin darse cuenta, mató a su niño durmiendo y el niño se le murió, por ponerlo más práctico.
Cuando ella vio que la otra prostituta tenía su bebé sano, cambió los bebés y le cogió el bebé que estaba vivo. Cuando la madre del bebé se despierta, ve que el bebé de ella no es el mismo y lo llevan entonces a una discusión. Esta discusión lo llevaron al rey Salomón. El rey Salomón, cuando ve esta disputa entre estas dos madres, que una decía que el bebé era de ella y el otro decía que no, que el bebé era de ella, Salomón sabiamente le dijo: corten al bebé en dos pedazos. La que no era la mamá del bebé inmediatamente dijo: sí, mátenlo, no hay problemas. La determinación del rey era: denle una mitad a cada una, ya que se están matando por el niño. Pero aquí surgió el sentimiento de este sustantivo que yo estoy aplicando ahora mismo. Dicen las escrituras que la verdadera madre del niño sintió compasión por él y le dijo: por favor, su majestad, denle la criatura a ella, a la que no era la mamá, pero por favor, no lo maten. Ella estaba dispuesta a renunciar a su hijo para que no lo mataran. Estaba dispuesta a perder a su bebé con tal de que permaneciera vivo. Este sustantivo habla de que ese es el sentimiento que se siente para describir a Dios. Este mismo verbo, Hanán, expresa también la idea de mirar con amor, fijar los ojos en alguien con cariño, una mirada amorosa y complacida. Hay una expresión bíblica que nosotros lo leemos y lo encontramos en muchos de los hombres elegidos por Dios, que es que la palabra hallar gracia delante de los ojos. Y esto nosotros lo podemos encontrar con Noé, lo podemos encontrar con Esther respecto al rey Asuero, lo encontramos con Abraham, lo encontramos con Moisés, lo encontramos con David y en Lucas lo encontramos con María. Esa palabra, esa mirada de gracia, esa mirada de amor, esa mirada tierna, llena de favor. Es como si Dios, por pura iniciativa suya, te ha mirado a ti con cariño, se ha inclinado benevolentemente hacia ti con todo su amor, para colmarte de sus bendiciones y para protegerte de todo peligro. Es lo que Cristo está diciendo respecto al Padre. Incluso una descripción nos la da el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1, cuando habla de ese tipo de miramiento, ese tipo de fijación de los ojos ante el ser humano. Y es cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios y le dice que incluso antes de haberse hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que nosotros fuéramos aceptados delante de sus ojos. La expresión aquí que está diciendo el apóstol Pablo es que los que estamos aquí, Dios nos ha visto con esos ojos. Y la tercera palabra pronunciada que describe este verbo de misericordia, la habló Cristo respecto a Dios en su lengua materna, la cual lo llamaba Rahum, que realmente lo que significa esto es entrañas, es decir, Rahamín, que significa entrañas de madre. Es por eso que la primera vez que nosotros escuchamos en todas las escrituras de hablar de un acercamiento entre el Padre y el Hijo, no se había escuchado, solo Cristo pudo llamarlo Abba, que lo que significa es Padre querido que tiene entrañas de madre. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dios siente hacia nosotros lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en sus entrañas. Y es la imagen preferida que Jesús utiliza para describir a Dios.
y que Dios nos lleva a nosotros en sus entrañas. Es por eso que es tan triste el yo escuchar personas que dicen: Dios se olvidó de mí. Y Dios tiene sus miradas volteadas para el otro lado. Eso es inconcebible. ¿Cómo nosotros podemos darle un calificativo al que es amoroso, al que siempre está con su brazo extendido hacia nosotros, y poder nosotros decir que Dios se ha olvidado de nosotros? Y poder decir que lo tenemos sordo de tanto que le hemos pedido algo. Cuando nosotros aprendemos cuál es la clase de misericordia que Dios siente por su criatura, por sus hijos, definitivamente, eso es como cuando un hijo viene, bueno, yo tengo 4, y vienen donde mí a acusar porque yo quiero más a uno que al otro. ¿Sabe lo que le duele a una madre que le estén acusando que quieren más a uno que al otro cuando los hijos todos se aman igual? El que tiene más de uno debe saber esto. En una condición en la que el pueblo hebreo estaba con este pensamiento, diciendo que Dios se había olvidado de ellos por las cosas que le habían sucedido a ellos, Dios habla a través del profeta Isaías y dice: ¿puede una madre olvidarse de su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Y Dios agrega algo, por si acaso hay una madre que no haya hecho su papel bien aquí en la tierra, y dice: pero aún si eso fuera posible, dice él, que una madre se olvidara de su hijo recién nacido, que una madre se olvidara de su niño de pecho, dice Dios, yo a ustedes, si ella lo hace, no los olvidaría. Misericordia significa poner el corazón en el que está en miseria y sugiere la atención de quien está sufriendo. Esta es la buena noticia de Dios proclamada por Cristo. El misterio último de Dios es un misterio de misericordia infinita, de bondad sin límites, ofreciendo continuo perdón. En Dios la misericordia no es una actividad entre otras, sino que todo su ser consiste en ser misericordioso con sus criaturas. Dios solo puede lo que puede su amor misterioso. No se venga de nosotros, no nos guarda rencor, no nos devuelve mal por mal, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Eso es para uno saltar de alegría, de saber que uno tiene un Padre tan bueno. El salmista lo describe perfectamente y dice: si tú llevaras un registro de todos nuestros pecados, ¿quién, oh Dios, podría sobrevivir? ¿Quién? La misericordia es el ser de Dios. Su reacción ante sus criaturas, su modo de mirar a sus hijos e hijas, es lo que lo mueve y lo hace actuar, es lo que lo dirige. Usualmente esta parte de los atributos de Dios se utilizan en predicaciones y se pone un encabezado, se describe y después se sigue hablando del tema. Pero casi nunca nosotros nos detenemos a ver realmente qué es lo que el Padre siente por nosotros y cómo el Padre se describe ante nosotros. Hay una parábola que se considera la parábola magistral de Cristo. Se considera la comparación más extraordinaria que Cristo pudo haber hecho de Dios Padre aquí en la tierra. Y es la parábola que se le llama la del hijo pródigo, pero realmente no es del hijo pródigo, es la del Padre perdonador. Y cuando nosotros leemos esta historia de este hijo que se rebela en contra del Padre, que quiere hacer algo que solamente cuando el Padre moría, que es pedir la herencia, una herencia que no le correspondía porque el Padre aún estaba vivo,
Y nosotros de este lado del occidente encontramos que no hay problemas con esto, pero cuando nosotros nos vamos al oriente, eso es una falta de respeto grande el decirle a un padre que quiere que le dé su herencia. El padre de este lado es que no se respeta. Pero en la parte del oriente son hasta apedreados cuando no son obedientes a los padres. Nosotros tenemos tanta libertad de este lado que los hijos les faltan al respeto a los padres delante de las personas y no hay problema con eso. Al contrario, se sienten como superiores cuando lo hacen. Una vez me comentó alguien de la China y me decía que un hijo que no trataba bien a su padre era rechazado por la sociedad. Que un hijo que no atendía a sus padres ancianos era despreciado por la sociedad. Eso es en la China, un país comunista y que no practican el cristianismo. Y esas son las leyes de esos países con respecto al cuidado que se debe tener con los padres. Entonces, si nosotros hablamos de un hijo malcriado, que le pide la herencia al padre, que va y se lo gasta con prostituta, y va y se lo bebe el dinero, y malgasta todo el dinero que le costó al padre trabajarlo, nosotros aquí lo veríamos como normal. Pero ese no es el pensamiento de una persona del Oriente. Y en base a ese pensamiento del Oriente, quítese el liberalismo que usted tiene en su mente y váyase allá con esto que yo le acabo de decir. Y vamos a ver cómo es posible que Cristo haya comparado un padre y un hijo con una situación tan absurda para ellos. Y yo me pregunto, ¿será Dios así como Cristo lo está describiendo en esa parábola? ¿Será Dios como un padre que no se guarda para sí su herencia y que espera siempre con amor a los perdidos? Y que está, aunque estén de lejos, ve a los hijos y se le conmueven las entrañas. ¿Será así Dios como ese padre que pierde el control y se echa a correr y abraza a su hijo efusivamente como lo haría una madre? Y que interrumpe su confesión para ahorrarle más humillaciones y lo restaura como un hijo que llegó de nuevo a su casa. El verbo que Lucas emplea en esta parábola literalmente significa que el padre le tiemblan las entrañas cuando ve a su hijo que viene de retorno. Luego nosotros veremos que los otros evangelistas emplean el mismo término para decirnos que a Cristo también le temblaban las entrañas al ver sufrir a la gente. Nosotros porque leemos en el idioma nuestro y eso opaca lo que realmente el escritor quiso decir. ¿O será esta la mejor metáfora para describir a Dios? Un padre conmovido hasta sus entrañas, que acoge con amor a sus hijos perdidos y que suplica a los hermanos a acogerlo también con la misma compasión. La historia nos cuenta de que el hermano que se quedó se enojó porque el padre fue misericordioso con su hermano. Y el padre le contesta al hijo: era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se ha perdido y estaba hallado. Solamente un corazón que le tiemblen las entrañas, solamente un corazón compasivo puede entender cuando alguien no está bien, se le abraza, se le acaricia, se le da la oportunidad, se le abre la puerta. No se entran en cárceles, no se critican, no se censuran, sino que el amor cubre multitudes de pecados. Esto es lo que Cristo está enseñándonos a nosotros. La falta de misericordia que hay. Se le sirve a un Dios misericordioso y compasivo con un corazón duro. Jamás podremos nosotros ser hijos. Ese ADN, si no está en nosotros, el ADN de la compasión, no podremos llamarnos hijos de Dios.
deben ser compasivos como el Padre es compasivo. Jesús habla de un banquete para todos. Habla de música, habla de baile, de hijos perdidos que despiertan la compasión del Padre, de hermanos invitados para acogerse. Parece como si Cristo estuviera dando lo que es lo último que pasaría o lo último que va a pasar. Aunque cuando nosotros nos trasladamos a Apocalipsis, claramente vemos que todo se va a terminar con una gran cena y con fiesta en donde todos vamos a estar unidos ahí. Jesús contó también otra parábola. Una parábola sorprendentemente provocativa sobre el dueño de una viña que quería darle alimento a todos. La encontramos en Mateo del 1 al 15 y vemos que en vez de el titular de los obreros de la viña, pero realmente el nombre que debemos de ponerle es el patrón que quería alimentar a todos. Y según este relato, el propietario fue personalmente hasta una plaza para contratar jornaleros en distintos horarios. Y se habla de que de una manera desigual pagó, desigual a nuestro punto de vista. Hubieron unos que lo fue a buscar temprano en la mañana y los contrató para pagarle un denario. En Galilea un denario era lo que se necesitaba en una familia pobre para que comieran. Y volvió más tarde y contrató a otros. Siempre acordó cuánto le iba a pagar, menos a los últimos que llevó. A la hora de pagar, nos cuenta la parábola de que a los últimos que llegaron, que nada más trabajaron una hora, le pagó el denario. Y los otros estaban esperando que le iban a pagar mucho más porque duraron más horas trabajando. Y cuando vieron que le pagaron un denario también, se enojaron porque creían que como el dueño de la viña había pagado un denario al que trabajó una hora, que ellos se merecían más porque se habían esforzado más trabajando. Y como podemos ver, el patrono no piensa en los méritos de uno ni de otros, sino que el pensamiento que él tenía era que todos pudieran tener un pedazo de pan caliente esa noche. Y cuando los trabajadores se enojaron, los que trabajaron más, él le dice, ¿es que yo no tengo libertad para hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O ves con malos ojos que yo sea bueno? Cristo está hablando que el reino de los cielos se maneja de esta forma. Ahora, ¿qué está sugiriendo Jesús aquí? ¿Es que Dios no actúa con los criterios que nosotros utilizamos? ¿Es que para Dios no cuentan los méritos? ¿Será verdad que desde sus entrañas de misericordia, Dios, más que fijarse en nuestros méritos, está buscando cómo responder a nuestra necesidad de salvación? Cuando nosotros vemos a Cristo, que representa al Padre, vemos en su rostro la misericordia del Padre. Su pasión por Dios se traduce en compasión para el ser humano. Es la misericordia de Dios la que atrae a Jesús hacia los olvidados, hacia los que sufren, hacia los maltratados por la vida, por las injusticias, a los pecadores, a la gente indeseable y despreciada por todos. El Dios de la ley y del orden, el Dios del culto, el Dios de los sacrificios, el Dios del sábado, también era sensible al sufrimiento y a la humillación de los inocentes. Jesús estaba representando a un Dios que orienta su actuación en dirección a los que necesitan compasión. Estos 4 grupos que Cristo menciona en Lucas cuando está en la sinagoga, los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, representan y resumen lo que Jesús llevaba dentro de su corazón. Yo estoy tratando aquí de describir el corazón de Dios. Yo estoy tratando aquí de describir la compasión de Dios hacia nosotros. Para que nosotros también nos comparemos a ver en qué calificativo estamos pareciéndonos a nuestro Padre.
El sufrimiento fue la primera preocupación de Jesús. Estaba anunciado por los profetas a que Él vendría. Isaías 49 40 del 9 al 11 dice, oh Jerusalén, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios, anunciando cómo Dios iba a venir y qué era lo que Él iba a hacer. Si el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Y dice Isaías, miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y la mantendrá cerca de su corazón y las guiará con delicadeza a las ovejas con sus crías. Y vemos que Cristo en Mateo 14 dice que cuando Él estaba predicando, iba en la barca y veía toda esa multitud que lo seguía, tenía compasión de ellos y dejaba de descansar para atender a los enfermos. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo les daré descanso. El mensaje de Cristo todo el tiempo era ayudar. El mensaje de Cristo todo el tiempo era tener compasión. El mensaje de Cristo todo el tiempo era relacionarse con el que se sentía abatido, con el que se sentía solo, con el que no tenía esperanzas. Movido por la misericordia del Padre, la primera mirada de Jesús no se dirige al pecado, sino al sufrimiento. No se dirige al pecado, se dirige al sufrimiento. Que en nuestro disco duro se quede grabado esto. Los líderes religiosos fueron un blanco para Cristo, pero ellos estaban utilizando la religión para maltratar. Los fariseos utilizaban y los saduceos la ley y la religión para maltratar a los pequeñitos. Y muchas veces nosotros creemos que porque hemos hecho mucho en el pasado por el reino, lo contamos como justicia. La gloria de lo que yo hice ayer pasó. ¿Usted sabe qué? Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Nada. El Señor dice, si por si acaso tú dices que eres generoso y que le das mucho a los pobres, el que a Dios, al que al pobre le da, Dios le presta. Pero dice claramente que Dios lo devuelve. Y cuando a usted le pagan una deuda, ya a usted no le deben. ¿O sí? O Dios tiene deuda para siempre con nosotros porque un día hayamos ayudado a un misericordioso. Hay personas que dicen, a mí me deben mucho dinero y no me lo han pagado. Analiza todas las veces que Dios te lo pagó. Tú eres la que no borras esa cuenta, pero ya Dios lo pagó. Te lo pagó cuando un negocio te salió extremadamente bien. Te lo pagó cuando te entró un dinero que tú no estabas esperando. Te lo pagó cuando llegó de la nada algo que tú no estabas esperando. Ya te pagó. Sin embargo, tu deuda con el hermano nunca se paga. Somos malos contables. Todos los días nosotros necesitamos esa misericordia de Dios, porque el día de ayer ya pasó, hoy la necesitamos de nuevo. Los líderes religiosos, dice Cristo, ustedes ponen cargas pesadas y difíciles de llevar. Y la denuncia contra ellos que es que con su religiosidad atropellaban al pueblo. En este tiempo se sigue haciendo lo mismo. Hay muchos que se consideran que son los hijos preferidos de Dios y que los que fallan, esos no son tan amados por Dios. Y que los que caen no merecen la misericordia porque cayeron. Dele duro, pastor, a ese. Miren lo que hizo. ¿Ustedes se creen que es justo? ¿Sabes cuánto te ha perdonado Dios a ti?
Entonces, ¿por qué pides misericordia para ti y no eres misericordioso con los demás? Los líderes religiosos estaban bien con lo que decían. Lo que no estaban bien era con lo que hacían. Practiquen y obedezcan, dice Cristo, todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aliviar la carga. Señor, revélale a tu pueblo. El punto que Jesús se esfuerza en anunciar es el sufrimiento por la falta de misericordia en el mundo. Hay un solo mandamiento que podemos cerrar a la Biblia y no leer nada más. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no hay que leer nada más. Decía Giliel, un famoso filósofo de los tiempos antes de Cristo, todo lo demás es comentario, todo lo demás es ilustración, pero esos son los dos mandamientos que tienen que estar en la vida del creyente. Era la preocupación de Cristo denunciar los pecados del pueblo, llamar el arrepentimiento a los pecadores. Esa no era esa era la condición, perdón, no de Cristo, esa era la condición de Juan el Bautista. El punto de Jesús aquí es anunciar el sufrimiento por la falta de misericordia en el mundo. Y hay un contraste grande entre Juan el Bautista y Cristo. Y la actuación de Juan estaba pensada y organizada en función del pecado. Era la preocupación de Juan, la suprema preocupación de Juan el Bautista era denunciar los pecados del pueblo, era llamar al arrepentimiento a los pecadores, era purificar a través del bautizo a quienes acudían al Jordán. Pero a Juan nosotros no lo vemos verse en el sufrimiento, no los vemos que se acercaba a los enfermos, no lo vemos que curaba, no lo vemos que limpiaba a los leprosos, no lo vemos que liberaba a los poseídos, no lo vemos acogiendo a las prostitutas, no lo vemos abrazando a los niños de la calle, no lo vemos comer con pecadores, no lo vemos acogerlo en la mesa, no hace ningún gesto de bondad y su actuación es estrictamente religiosa. Por el contrario, no es que estuviera mal, porque hay que mostrarle el pecado al pueblo, pero todo el pecado del hombre se centra en hacerle daño al prójimo. Todo el pecado del hombre se centra en hacerle daño al hombre. Y por eso Cristo tuvo que venir, Dios tuvo que venir en un cuerpo de hombre, porque la preocupación de Jesús es el sufrimiento, la marginación que sufre la gente enferma, la desnutrición que había en Galilea, las defensas de aquellos campesinos que eran explotados por terratenientes. Y en los evangelios los describen a Cristo acercándose a los enfermos para aliviar su sufrimiento, acariciando la piel de los leprosos para que fueran liberados de la exclusión. No es que no se preocupaba por el pecado, sino que para él la falta de compasión es el mayor pecado en contra del reino de Dios. Consiste en lo injusto y en la indiferencia hacia los demás. Debemos de tener un termómetro que nos hable y nos diga qué tipo de cristianismo nosotros estamos ejerciendo. Si es un cristianismo compasivo, si nos parecemos a Jesús o si nos parecemos a los fariseos. Vemos a Cristo que bendice a los enfermos, que no pueden tener acceso a las bendiciones del templo, que impone sus manos sobre ellos porque quiere envolver con la ternura de Dios a quienes según la creencia popular se les consideraba como castigados por él.
Cristo vive entre los pobres, conoce su hambre, conoce sus lágrimas, estrecha contra su pecho a los niños y a las niñas de la calle, sufre con ellos. Su vida en la tierra se parecía a la de ellos. Tuvo una vida itinerante junto a sus discípulos, sin provisiones y sin túnica de respuesta. Al mismo tiempo, Jesús comienza a hablar un lenguaje nuevo y provocativo, hablando de que la misericordia de Dios está pidiendo que se haga justicia a sus hijos más indefensos. A veces en la iglesia tenemos como si fuera un tipo de derecho de propiedad, porque somos más viejos. No, Señor. El último será el primero, y el primero será el último. Ellos han de saber, estos indefensos, antes que nadie, que la misericordia de Dios no los abandonará jamás. Y que la iglesia de Jesucristo no tiene predilección, que aquí todos somos miembros del cuerpo y del ejército de salvación del cielo, donde no hay capitanes ni generales, porque el único comandante y jefe es el Señor. Ellos han de saber, antes que nadie, que la misericordia de Dios no los abandonará jamás. Por eso Jesús comienza a lanzar un grito profético por toda Galilea. Y si usted lee los 4 evangelios, va a escuchar que Cristo lo que está es defendiendo a los que no se pueden defender. Que Cristo está abogando por los que no pueden hablar. Que Cristo está consolando a los que son maltratados. Que Cristo está al lado del humillado. Jesús está compartiendo su pobreza y les habla en el nombre del Padre misericordioso. El mensaje de la bienaventuranza es central en la actuación de Jesús. Los que no le interesan a nadie son los que más le interesan a Dios. Los que sobran en los imperios construidos por los hombres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Los que no tienen defensores tienen a Dios como Padre. Y el que esté aquí, que se sienta solo, que se sienta excluido, déjame decirte que a ti el Padre Celestial te da más amor que el que está acompañado. Y como modo de aplicación para terminar, existe en ambos testamentos una urgencia por parte de Dios para que el hombre tenga sentimientos de misericordia. En Levítico nosotros vemos la ley de la santidad. Pero en el versículo que acabamos de leer de Lucas 6:36 adquiere una forma especial. En Levítico dice: sean santos como yo soy santo. Pero en Lucas el Señor Jesucristo dice: sean misericordiosos porque vuestro Padre es misericordioso. Santiago hace una advertencia y hoy nos la está haciendo a nosotros como iglesia. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Santiago 2:13. Y voy a finalizar con un consejo que el Señor Jesucristo nos da a todos nosotros. Abre tu oído y escucha la voz de Cristo. Esto está literalmente como Él lo dijo. Y oigan la advertencia que Él hace. A los que están dispuestos a escuchar, a esos yo les digo: si solo ustedes aman a los que los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. La venganza está excluida. El perdón tiene que ser generoso. Hay que amar a los enemigos. Hay que desechar el enojo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den
y recibirán. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Ahora bien, tenemos una garantía. Hoy es un día de conversión. Y no solamente para el que está aquí sin Cristo. Hoy es un día de conversión para toda la iglesia. Déjeme decirle que nosotros estamos llamados a convertirnos todos los días. Todos los días debemos de convertirnos. Hoy es un día de conversión en esta iglesia. Hoy es un día de nosotros volvernos a Dios y comenzar a pedirle perdón por todos los heridos que hemos dejado atrás. Y alcanzaremos misericordia. ¿Qué garantía tú tienes que cuando tú estás de rodillas en medio de un problema, del cielo se dará el sello de aprobación? Ve y resuélvele a esa. Ve y resuélvele a ese. Pero nuestras oraciones serán detenidas en el cielo hasta que nosotros no levantemos lo que no estamos dando. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Ustedes que han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Ahora, no los voy a mandar para la casa con estos tragos amargos. Todos tenemos que enfrentarnos a esto. Todos tenemos que hacer un análisis. ¿Hasta dónde mi religiosidad me hace maltratar al otro? ¿Hasta dónde mi religiosidad? ¿Sabe cuántos heridos están en la calle por las iglesias? Nosotros somos los culpables y vamos a tener que darle cuentas a Dios por eso. ¿Sabe cuántas personas están en la calle como ovejas que no tienen pastor? Nosotros hemos tenido la culpa de mucho de eso. El Señor nos dice, para finalizar y que nos vayamos con un poquito de azúcar, que su fidelidad es para siempre. Que todos los días su misericordia es nueva. Y dice el salmista en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque Dios nos lleva en sus entrañas. Si nosotros no conocemos eso, nos vamos a sentir como huérfanos, desprovistos de protección. En Isaías, en el capítulo 54, en el verso 10, el Señor dice, y voy a poner un sello: las montañas podrán moverse y las colinas podrán desaparecer, pero aún así, dice el Señor, mi fiel amor por ti permanecerá. Dios está hablando de dos cosas que son inamovibles, para que nosotros podamos tener una idea de que Él siempre está presto para perdonar, que Él es el dueño de la compasión, que Él siempre tiene sus brazos extendidos esperando que nosotros vengamos con una actitud de arrepentimiento, de nosotros examinar cuántos heridos tenemos en nuestra conciencia. Él dice que si nosotros hacemos esto, su misericordia, su amor siempre permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Cuando nosotros conocemos estos atributos del Dios que decimos servirle, nunca caeremos en crisis, porque sabemos que su ojo siempre va a estar pendiente hacia nosotros. Sabemos que nunca nos desamparará, sabemos que nunca nos dejará. Sabemos que en medio del desprecio de los demás hacia nosotros, nuestro Padre está ahí para darnos el calor y darnos el amor que nosotros necesitamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Creador. Voy a hacer dos llamados el día de hoy.
Si tú necesitas el abrazo del Padre porque sientes que estás como huérfano, pasa al frente el día de hoy y acoge el abrazo de tu Salvador. Si te has sentido solo y a veces estás buscando respuestas, humíllate ante el Señor y dile: Padre, necesito tu abrazo. Y el otro llamado que voy a hacer es: si has dejado heridos en el camino y hoy Dios te lo ha revelado, pueden ponerse de rodillas aquí. Y quieres el perdón de Dios en esta tarde. Esta es la oportunidad de tú recibir su rajamín, que es su misericordia. Yo te pido que pelees tu batalla. Olvídate de todo el que te esté viendo y busca tu bendición. Si el Espíritu Santo en esta hora te ha acordado de alguien al que hoy tú estás consciente de que lo heriste en el camino, este es el momento. Pero si el Espíritu Santo también te está diciendo que tienes un corazón duro y que no has perdonado, también necesitas su misericordia. Si el Espíritu Santo el día de hoy te está moviendo, no endurezcas tu corazón, porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere el día de hoy decirle al solo, al abatido, al que no tiene esperanzas, al que se siente abandonado, al que se siente que está luchando solo, al que se siente que está en contra de la corriente. Dios hoy te quiere decir que Él está a tu lado y que su misericordia no se ha apartado de ti. Como también quiere hablar con aquel que ha fallado y que necesita que esa misericordia esté en su corazón para poder parecerse a Él, que necesita que su ADN esté en Él. Dios también está aquí. Soberano Dios y Padre del cielo, levantamos un clamor en esta hora, Señor. Padre, te hemos fallado. Padre del cielo, no hemos sido tus representantes y por eso te pedimos perdón. Señor, nuestra humanidad nos traiciona y necesitamos tu presencia y tu Santo Espíritu en medio nuestro. Señor, ayúdanos a ser como tú, porque hemos hecho juicios duros en contra de otros. Padre, ten misericordia del corazón endurecido que no perdona. Dios mío, ten misericordia del que tiene un corazón duro. Ten compasión del que no perdona, Señor, porque ahí tú no estás. Ten compasión del que tiene resentimientos, Padre, porque eso envenena el alma y ahí tú no estás. Padre, libera en el nombre de Jesucristo en el día de hoy y permite que tu gloria descienda al corazón de los que aquí estamos. Ten compasión de nosotros, Señor, y pon tu ADN en el nuestro. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos limpiar todas esas cuentas pasadas que tenemos para poder ser como tú.
Tú has perdonado cada uno de nuestros pecados cuando venimos en arrepentimiento delante de ti. Padre, no nos permitas ser insubordinados ante tu nobleza. En el nombre de Jesucristo, yo te pido a esta hora que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor. Paséate en cada corazón y derrite el corazón endurecido, oh Padre eterno. Para gloria de tu nombre, Señor. Queremos misericordia y queremos que nos enseñes a ser misericordioso con los demás. Revela, Señor, tu compasión y deposita en nuestros corazones ese sentir que hubo en Cristo, Señor, que cuando veía la multitud, que cuando veía a las madres sufriendo por sus hijos, Él mismo, sin que se lo pidieran, iba y asistía. Que ese sentimiento que había en Cristo, Señor, que cuando veía a un enfermo salía corriendo a sanarlo, esté también en nosotros. Que nos convirtamos, Señor, en defensores de los pequeños. Que no nos sintamos superiores porque tú descendiste en el cuerpo de un hombre pobre, que tenía solo una túnica, Señor, y dejaste tu gloria para venir a estar con los necesitados. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú pongas en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, que se despojó de toda su gloria para venir, Señor, a vivir como un indigente. Que ese espíritu de superioridad, Señor, salga de esta iglesia, salga de nuestras vidas y nos ayude, Señor, a parecernos a ti. Mira el que está aquí sin ti, Señor, que se siente perdido, que se siente solo, que se siente traicionado, que se siente abandonado, que se siente al menos. Padre, confírmale que tú estás a su lado. Confírmale, Señor, que tú eres el Padre que tienes compasión de ellos y que tú no los has abandonado nunca. Y que aun si sus padres fueron irresponsables, tú no lo serás. Y que tú pones por testigo el cielo y a la tierra que no se moverán, que tu palabra, Señor, se cumplirá. Bendecido sea tu nombre, Padre, por los siglos de los siglos. Derrama, Señor, tu ramín en este lugar. Derrama, Señor, tu misericordia en nuestros corazones. Y haznos sensible al dolor. Haznos sensible, Señor, al que no está bien, a tratarlo como nos tratas tú a nosotros cuando nosotros no estamos bien. Glorifícate, Padre, porque te necesitamos. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.